Buenas noches, amada Iglesia Hermandad Cristiana en Aragón. Siempre gozo en mi corazón de poder tener el privilegio de compartir la bendita palabra de nuestro Señor. Hemos estado abordando un tema sumamente importante los días jueves y es precisamente la oración. En los anteriores jueves hemos hablado de principios básicos de la oración, cosas que son necesarias que nosotros tomemos en cuenta, pero de alguna manera son cosas básicas o han sido cosas básicas. Esta noche quisiéramos abordar un tema que hemos denominado confianza y libertad en la oración. De alguna manera se pretende que sea un tema más profundo, más sensible en nuestro caminar como hijos de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros no nos quedemos con los principios básicos, sino que nosotros aspiremos a más. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Entonces, qué importante es ir avanzando en el mismo tema, pero con una perspectiva diferente. Y esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, quisiéramos abordar este tema que, vuelvo a repetir, hemos denominado confianza y libertad en la oración. Y podemos empezar diciendo que muchas veces nos quedamos con un tipo de oración. Primero habíamos comentado en predicaciones anteriores que la oración podemos dividirla en dos grupos, una manera general, ¿verdad? Hay muchas formas de hablar de la oración en una división de temas, pero una división que me parece importante recordar es que hay oraciones naturales y hay oraciones espirituales. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una oración espiritual guiada por el Espíritu Santo. Eso es muy importante, hermano. Muchas veces podemos estar orando creyendo que estamos haciéndolo de una manera correcta, pero si no somos guiados por el Espíritu Santo, entonces nuestra oración se está convirtiendo en una oración natural, una oración hasta pudiéramos decir carnal, solamente hablar conforme a nuestros deseos, conforme a lo que creemos que está bien, y eso no es así. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a ser guiados por el Espíritu Santo? Entre más conozcamos a Dios, entre más busquemos de su palabra, entre más tiempos estemos buscando de su presencia, va a haber una mejor relación y comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, si lo tomamos en cuenta la oración espiritual, ya en ese punto importante, podemos decir que la oración debe de ser guiada por el Espíritu Santo, estábamos mencionando. Sin embargo, la oración no es una expectativa, hermano. La oración no es de que es probable que nos escuche el Señor. Desde ahí empezamos con un problema. Cuando vamos a orar en el Espíritu, tenemos que tener una conciencia y una firmeza de que el Señor nos está escuchando, de que estás hablando directamente con Dios. Ese es el gran privilegio que tenemos como sus hijos, ese gran privilegio que tenemos cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, decíamos, la oración no es una expectativa o una esperanza de que el Señor nos escuche. El Señor nos está escuchando, hermano. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, cuando tenemos una profunda seguridad de nuestro caminar, una profunda seguridad de que el Señor nos ama, de que el Señor está al pendiente de nosotros, entonces va a haber una verdadera oración. Y el título dice confianza y libertad en la oración. Tenemos que tener una plena certidumbre de que el Señor nos está escuchando. Tenemos que desarrollar esa fe, hermano. Tenemos que tener esa certeza. Ahora, para que podamos lograr eso, ¿qué debe de haber en nuestro caminar? En nuestra vida, en nuestro espíritu. Honestidad, hermano. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que tener un corazón auténtico. Ahora, cuando hablo de corazón auténtico, ¿a qué me estoy refiriendo, hermano? Me estoy refiriendo a un corazón sincero, un corazón abierto a Dios sin ocultar nada. Mira, esta parte es muy delicada, hermano. Dice la palabra que hay pecados ocultos. Hay pecados que son evidentes, pero hay pecados que son ocultos. Hay pecados que solamente tú y Dios lo saben, hermano.
Entonces, qué importante es que nosotros seamos sinceros con Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que considerar que el que no confiesa sus pecados no le son perdonados, hermano. Muchas veces pretendemos ser sinceros con Dios, empezamos a hablar con Él, empezamos a ser honestos en algunas cosas, ser sinceros en algunas cosas, pero estamos ocultando algo, ese algo que no hemos podido dejar, esas áreas que no le hemos podido entregar al Señor. Y creemos que con no mencionarlas no pasa nada. Déjame decirte que sí pasa algo, hermano. Hay un impedimento para que tu oración llegue a Dios. Así es de importante que nosotros seamos sinceros. Así es trascendental la sinceridad que tengamos y la honestidad. Y decíamos un corazón auténtico. Y un corazón auténtico guarda sinceridad. Un corazón abierto, hermano, sin ocultar nada. Déjame ponerte un ejemplo. Es como cuando tú tienes una relación con tu esposa, debes ser sincero, hermano. Debes de ser claro, transparente. Puedes tener una relación con tu esposa, llegar y decir, mira, pasó esto, esto, esto y esto. Y te digo, dicho con mucha cuidado, eso es algo preventivo, porque muchas veces tú ocultas cosas y eso te limita en tu libertad. ¿Por qué? Porque a veces estás ocultando, decía un dicho, que no hagas cosas buenas que parezcan malas. A veces ocultamos cosas que realmente no tienen ningún problema, pero como lo ocultamos, en ese momento ya lo volvemos malo. Y te digo una cosa, la verdad decía un dicho coloquial, que la verdad es un pez tan hábil que siempre sale a flote. Entonces no debemos de ocultar nada, hermano. Debemos ser sinceros, debemos ser transparentes, debemos ser íntegros. De la misma manera que te portas en un lugar, te debes de portar en otro. Muchas veces te portas de una manera en un lugar y sales de ese lugar y te portas de otra manera, como que adquieres cierta recuerdo los animalitos esos como las iguanas y todo, que se camuflajean, ¿no?, en la hierba. De acuerdo al ambiente, se adquieren el color, ¿no? No, hermano, no debemos ser así. Nosotros debemos ser evidentes, aunque marquemos la diferencia en un lugar. Llegamos a un lugar, debemos ser íntegros, de la misma manera que nos conducimos, lógicamente, agradando a Dios. Dice la palabra que todo lo que hagamos, hagámoslo como agradando, como para Dios. Entonces, qué importante es ser íntegro. Y te decía en una relación de esposos, qué importante, hermano, es la honestidad, la sinceridad, no ocultarse nada. Y si te estoy hablando de un matrimonio, ahora imagínate la relación con Dios. Más adelante vamos a ver un detalle importante, pero solamente quiero mencionarte algo. A Dios no lo vamos a engañar. Dice la palabra, no os engañéis, de Dios nadie se burla, lo que tú siembras, eso cosechas. Dios sabe todo, hermano. Dios sabe hasta tus pensamientos más recónditos, Él lo sabe. Es que no puedes ocultarle nada. No estemos inconscientemente pensando en que no mencionando las cosas negativas que tenemos en nuestra vida, no va a pasar nada. Sí pasa algo, sí pasa algo. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que no le ocultemos nada a Dios, hermano. Confiesa tus pecados para que de esa manera sean redimidos. Es importante. Ahora mira, para darle un fundamento bíblico a lo que estamos hablando, vamos a ver el Salmo 66 y vamos a ver los versículos 18 y 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. En algunas versiones, súplica, pues, queda la palabra oración. Entonces, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pudieran parecer un versículo que si no le prestamos atención, pudiera parecer algo muy sencillo, pero encierra y contiene una gran profundidad, hermano. Dice, si en mi corazón yo hubiera pecado,
Si en mi corazón hubieran áreas que todavía no le he entregado al Señor, si en mi corazón hubieran cosas que le estoy ocultando a Dios, el Señor, no me habría escuchado. Dice de manera literal el versículo. Entonces, esto le da fundamento a lo que te venía platicando. Tiene que haber una sinceridad en tu corazón. Debe de haber una entrega total de lo que tú estás viviendo. Mira, es bien importante. Nosotros cuando empezamos a caminar en el Señor, nos da una nueva naturaleza, una novedad de vida, empezamos a caminar. Nos da, dice que somos linaje escogido, nación santa, nos pone vestiduras nuevas. Cuando somos bautizados, dice que ya ahora somos una nueva criatura. El Señor, hermano, no vino a restaurarnos, hermano. El Señor vino a que muriera ese viejo hombre, naciera un nuevo, como le explicó el Señor a Nicodemo, un nuevo nacimiento, y ser nuevas criaturas, hermano, en una novedad de vida, un cambio. ¿Qué pudiera servir de la naturaleza vieja que teníamos, hermano? Si era pecado, era un mal conocimiento de los verdaderos principios y mandamientos de Dios. Entonces el Señor quiere ¿qué? Una nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene un linaje escogido, nación santa, así dice la palabra. Pero ahora, andamos en esta tierra, somos peregrinos de esta tierra, no pertenecemos aquí, pero somos peregrinos y andamos en esta tierra. Tenemos una naturaleza pecaminosa. El mismo apóstol Pablo, con toda su espiritualidad y siendo el siervo de Dios que era, sabía los riesgos que corría. Y él mismo lo dice, queriendo hacer lo bueno no lo hago. Y cuando quiero hacer algo, digo, hay un juego de palabras medio rebuscado, ¿va? Pero el mensaje es ese, hermano. A veces queremos hacer lo bueno y hacemos lo malo. ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza pecaminosa. Todavía estamos en este cuerpo expuesto a una contaminación tremenda, hermano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. La maldad está muy extendida. Por donde quiera que vamos vemos maldad, hermano. Ya no hay principios, ya no hay valores. Platicaba hace rato con unas personas y les decía, es que cada día hay más maldad. De tal manera que se está cumpliendo la palabra. La palabra se está cumpliendo en muchas formas, hermano. Pero mira, dice la palabra que llegarían los días que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Y ya se están cumpliendo, hermano. Las cosas que son desagradables a Dios, incluso ya se están volviendo costumbre y se están volviendo cosas aceptadas por la sociedad. Entonces, qué importante es que nosotros nos mantengamos íntegros. Ahora, empezamos a caminar en el Señor y hay contaminación. Y decimos que hay mucha maldad porque veíamos algunas cosas, estábamos comentando algunas noticias y decíamos, ¿cómo es posible que pase esto? Se tenía temor a la vida, se respetaba las familias, había códigos incluso entre gente mala. A veces no se metía la gente con la familia entre gente mala, ¿no? Entre gente que se dedicaba a la delincuencia, se respetaban las familias. Ahora, ¿qué es lo primero que hacen? Chantajear o matar a las familias, ¿no? Entonces, hermano, ya no hay principios, ya no hay valores, mucho menos el conocimiento de Dios. Y como no hay conocimiento de Dios, no hay temor a Dios, porque lo que nos mantiene en equilibrio en la vida, hermano, es el temor a Jehová. Dice, principio de sabiduría es el temor a Jehová. Es un versículo que está exactamente en medio de la Biblia. Dice, el principio de sabiduría es temor a Jehová. Pero no hablamos de cualquier temor, hermano. Es un temor reverente. Un temor de fallarle a quien más amas. Que aunque también vale la pena mencionarlo, estudiando ya, como lo hemos hecho, los principios de Dios, las características de Dios, los atributos de Dios, cuando estudiamos la ira de Dios, es tremendo, hermano, es tremendo. Cuando estudiamos la ira de Dios y decimos,
Gracias, Señor Jesucristo, de lo que nos salvaste, porque no lo habíamos no lo habíamos estudiado a la profundidad que lo hemos estudiado, hermano. Que seguramente nos falta estudiarlo más, sí, seguramente, porque ¿quién puede decir que ha agotado el conocimiento de la palabra? Va a pasar toda nuestra vida terrenal y no lo vamos a poder agotar, todo el conocimiento que tiene este bendito libro. Entonces, ¿qué es importante? Que cuidemos nuestra sinceridad y honestidad hacia Dios. A Dios no le vamos a esconder nada. Dios sabe todo, todo, todo. Entonces, qué importante es que seamos sinceros. Entonces decíamos que debe de haber confianza y libertad en la oración. ¿Por qué nos referimos a la confianza, hermano? Cuando tú eres sincero con Dios y tú vas a exponer realmente lo que eres, aquello que todavía no puedes todavía quitarlo de tu vida, hay áreas, hermano. Si quieres una palabra de consuelo, te voy a decir que todos, absolutamente todos tenemos áreas que no le hemos entregado a Dios. Tú sabes a qué me estoy refiriendo y yo sé a qué me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar el pecado, hermano. Confesarlo, decir, Señor, yo no puedo, ayúdame. Ayúdame con esta tentación, ayúdame con esta debilidad, ayúdame con esto que me gusta hacer, que no debo de hacer ya. Ayúdame a ser más sincero contigo, ayúdame a entregarme más, ayúdame a que tú ocupes el primer lugar en mi vida, a quitar esos dioses a veces domésticos, esos ídolos que tenemos. Y no me refiero solamente a cosas, me refiero a personas, me refiero a situaciones. ¿Cuántas veces se prefiere ir a otra cosa que a las cosas de Dios? ¿Cuántas veces has dejado o hemos dejado de obedecer a Dios por inclinarnos a cosas pecaminosas, a cosas que no son agradables a Dios? A veces queremos agradar más al hombre que a Dios. Hermano, entre más nos alejemos de las cosas de la tierra, más cerca estamos de Dios. Y cuando me refiero a cosas de la tierra, son los bienes materiales que a veces poseemos, el afán que tenemos por tener más y más. El ser humano no tiene llenadero, queremos más y más. Hoy compras un carro nuevo y te aseguro que en medio año, un año ya quieres otro. Y la pregunta sería como, ¿para qué quieres otro? El otro día estaba en son de broma diciendo alguien, es que este teléfono celular nomás sirve para hablar. O sea, como para qué lo querías, ¿no? Pero ahora ya tiene muchas funciones y sale un teléfono y a veces no tiene realmente para cosas vitales, pero no sé cómo le hacen los jóvenes, pero juntan para un teléfono. Que muchas veces, ¿cómo le hizo para comprar ese teléfono, no? Pero te digo una cosa, es la vanidad, es el afán, el querer ser más que los demás. No hay humildad en nuestra vida. Y te voy a decir cuál era el secreto del apóstol Pablo, el contentamiento. Él tenía contentamiento con lo que tenía, hermano. Si tú logras tener contentamiento en tu vida, va a haber felicidad, porque vas a estar tranquilo, no vas a estar deseando lo que tiene el otro. Vas a tener, no conformismo, es una palabra que es totalmente diferente. ¿Crees que el Señor no esté de acuerdo en que tú te esfuerces, no esté de acuerdo con que tú puedas tener una disciplina para que seas próspero? El Señor se agrada de eso, hermano. El Señor se agrada y tan se agrada que te bendice. Pero que no sea el afán de tu vida, que no sea el afán de tu vida lograr una mejor casa, un mejor carro, irte de vacación, no sé. Hay tantas cosas que luego se afana uno, hermano, que pierde uno la verdadera visión de lo más importante. Ahora, por ese afán, por el deseo de tener más cosas y más cosas, o por el deseo de ser igual que la otra persona que estás viendo, te lleva a pecar y te lleva a alejarte de Dios. Te voy a decir por qué. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Tú y yo conocemos de Dios. Tú y yo hemos conocido la voluntad de Dios. Tú y yo sabemos lo que le agrada a Dios.
Sin embargo, no lo hacemos. Sabiéndolo hacer, no lo hacemos. A veces somos inconstantes y andamos aunque en algunas cosas tenemos que andar en montes y collados, yo creo que nuestra fe no, hermano. Nuestra fe tenemos que estar firmes. Estaba yo estudiando hace un rato algo y decía, ¿por qué se aleja Dios de nosotros? ¿Y sabes qué? Dios nunca se ha alejado de nosotros. Dios es inmutable. A Dios no le afecta ningún cambio. Cualquier circunstancia de tu vida o de mi vida no aleja a Dios. Dios siempre es Dios. Dios no cambia. Y Dios siempre quiere bendecirnos. Tú y yo somos los que nos alejamos de Dios. Y a veces nos quejamos. Nos quejamos, hermano. Decimos, ¿por qué Dios me has abandonado? ¿Por qué las cosas no salen como yo quisiera? Te digo una cosa, Dios tiene siempre un plan perfecto. Dice la palabra, a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Todas son todas. ¿Una enfermedad puede servir para bien? Sí. ¿Que te despidan del trabajo puede servir para bien? Sí. Que de repente pase algo que no es, que estás perdiendo a una persona que estaba cerca de ti y ya no está contigo, sí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios depura nuestras relaciones. Dios depura, Dios a veces nos libra de gente que no es buena para nosotros. Yo, sin que se tome como algo total en la Biblia, hermano, yo pienso que hay dos tipos de personas con las que debes de estar. Aquellas que te edifican o aquellas que se dejan edificar. Lo demás, hermano, solamente es pérdida de tiempo y contaminación. Porque es más fácil que de repente tú te contamines y empieces a caer en costumbres, en cosas que ellos hacen y que no son agradables a Dios. Entonces, decíamos que el tema es confianza y libertad en oración. La confianza es de que tú llegas con sinceridad, con un corazón auténtico, sincero, abierto, confesando tus pecados. Cuando confiesas tus pecados al Señor, en ese momento como que se abre el camino para estar en una plena relación con Él, hermano. A veces hay cosas que no nos dejan llegar a Él. Abre el camino, hermano, abre el camino. Dice la palabra que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Pero yo me estoy refiriendo ahorita que cuando tú ores, confieses tus pecados, hermano. Le digas al Señor, perdóname, Padre, porque yo he hecho esto y esto. Ayúdame a evitarlo, ayúdame a ser diferente, ayúdame a dejar esto que está estorbando en mi comunión contigo. Recuerda, los pecados que no son confesados no son perdonados. Hay cosas que tenemos, hermano, que no le hemos entregado a Dios. Y tú y yo lo sabemos. Hay que trabajar en eso, pedirle a Dios que nos fortalezca. Ahora, dice la parte del tema, dice, y libertad en la oración. ¿Qué es lo que te da libertad en la vida para actuar? La verdad. Por eso dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si tú actúas con la verdad siempre, vas a tener libertad, hermano. Cuando ocultas cosas, cuando hay mentira, en ese momento ya estás esclavizado a la mentira. Porque mira, una mentira así se convierte en una así es una bola de nieve. Y tienes, para sostener la pequeña mentirita que diste, tienes que sostenerla hasta el final. Y cuando te diste cuenta, ya perdiste total comunión con Dios. Tenemos que tener cuidado. Y por eso yo te decía, es confianza y libertad en la oración. La libertad te la va a dar que vivas en la verdad, hermano. Seamos verdaderos, seamos auténticos, seamos sinceros, seamos honestos con Dios. Señor, perdóname, porque hice esto que no es agradable a ti, Señor. Ayúdame, yo no puedo solo. Por eso, hermano, muchos grupos de restauración o que pretenden ayudar a los drogadictos, a los alcohólicos, son grupos que tienen una forma de actuar, ¿verdad?
Incluso a la mitad del camino es cuando hablan de Dios. No ponen en primer lugar a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan a depender ya no del vino, ya no de la droga, pero ahora empiezan a depender de otras cosas. El único que te da total libertad es el Señor. El único que te puede alejar totalmente de la drogadicción es el Señor. El único que te puede alejar totalmente del alcoholismo es Dios. No hay más, hermano. Entonces, vivamos confiando en Dios, con la confianza. Por eso dice confianza, confianza de que Dios. ¿Qué te va a dar la confianza? De que Dios te está escuchando, conforme a lo que hemos platicado. El ser sincero, el ser honesto, el ser claro, el no querer ocultar a cosas a Dios. Por si tomas en cuenta lo que dice la palabra, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, en otras palabras, y parafraseando el versículo, si en mi corazón yo hubiera albergado pecado, tuviera pecado todavía, no le entrego ese pecado al Señor, no se lo confieso, entonces, ¿qué es la consecuencia? El Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz a mi súplica, atendió a la voz de mi oración. El Señor nos va a escuchar cuando nosotros seamos sinceros, cuando seamos honestos, cuando tengamos un corazón auténtico. Es importante que tomemos en cuenta esto, hermano. No podemos orar por orar. No se trata de eso. Tenemos que adentrarnos a la verdadera esencia de la oración. Les decía yo al principio que hemos estado estudiando principios básicos. El domingo nuestro hermano Lalo nos habló de la oración en relación al Señor. Dice la oración en el Señor Jesús, me parece que fue el tema. Y son cosas importantes que debemos de saber. Pero hay detalles que no son tan detalles, que son cosas importantes. Y yo esta noche quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, que se quedara en tu corazón, en tu mente, en tu ser, que tenemos que orar con confianza y libertad, confiando en que el Señor nos está escuchando. Muchas veces estamos orando y pensamos que la oración no va a pasar del techo. Pensamos que el Señor nos está escuchando porque hay falta de confianza. Y no hay libertad en orar porque estamos ocultando cosas, porque hay mentira. Y sería bueno escudriñar nuestro corazón, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a escudriñar nuestro corazón. ¿Qué estás albergando en tu corazón? ¿Hay envidia? ¿Hay egoísmo? Ahora, déjame decirte que no hay una forma de detectar algo. A veces es tan sutil que empieza a crecer. Por ejemplo, el egoísmo. Empieza a haber un poco de egoísmo y no te estás dando cuenta y empieza a crecer, hasta que ya te volviste totalmente egoísta. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a detectar? Y pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, nos confronte, pero que también nos exhorte y nos guíe a detectar en dónde estamos mal. Tenemos que prevenir las consecuencias de algo que después sea complicado ya quitar. Entonces, cuando habla la palabra, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿De qué habla el versículo? De esconder, de ocultar, de proteger incluso los pecados, algún pecado oculto que hay. Tenemos que examinarnos, hermano. ¿Dónde estamos fallando? Porque puede ser que pensemos que no pasa nada y sí pasa algo. ¿Sabes qué pasa? Que la oración no está siendo escuchada. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo, porque entonces
de la oración espiritual de la que estamos hablando se convierte en una oración natural o carnal, que solamente te sirve para aliviar tu conciencia. Y de eso no se trata, hermano. No se trata de aliviar tu conciencia, se trata de tener una comunión verdadera con el Señor, se trata de crecer, de buscar la altura del varón perfecto, que aun cuando sabemos que no la vamos a alcanzar en esta tierra, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por agradar a Dios. Muchas veces queremos, consciente o inconscientemente, retener algunos pecados. Nuestra forma de hablar, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra dice la Biblia, de toda palabra ociosa daremos cuentas. Es cierto que no se refiere estrictamente a decir palabras malsonantes, aunque lo abarca, ¿verdad? Pero se refiere a murmurar, se refiere a hablar mal de la gente, se refiere a decir maldiciones. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué tanto somos cuidadosos en nuestra forma de hablar? A veces, hermano, nosotros podemos matar a alguien con nuestras palabras. Y no estoy hablando de manera literal, ¿verdad? Es metafóricamente. A veces tú dañas a una persona. Es como cuando un padre le dice a un niño, eres un inútil, no sirves para nada. Pues sí, crece y el niño es un inútil y no sirve para nada. ¿Por qué? Porque hay una maldición. Tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado cómo pensamos. Es cierto que no podemos evitar que vengan malos pensamientos a nuestra mente. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Decía Martín Lutero, ¿verdad? Los pensamientos son como pájaros que vienen y se posan en tu mente. Y no puedes evitar eso. Que los pájaros se posen en un árbol no lo puedes evitar. ¿Sabes qué se puede evitar? Que hagan nido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar examinándonos constantemente, ubicas que hay algo que no está bien en tu vida y deséchalo, ministralo, entrégalo a Dios. Mira, hermano, todos hemos tenido experiencias complicadas. Aquí el punto es de que luchemos. Esa es la verdadera batalla. Yo luego platico con algunas personas y me dicen, es que ayer tuve una batalla espiritual tremenda. Sinceramente no sé ni a qué se refiere, porque luego ni saben explicarme, ¿verdad? Te digo cuáles son las batallas verdaderas, las que enfrentas contra el pecado, hermano. Porque es una lucha contra ti mismo. El principal enemigo luego lo tenemos nosotros, hermano. Nosotros no queremos no podemos cambiar porque no queremos hacerlo. Pero si proponemos, le pedimos a Dios que nos fortalezca, que nos dé la sabiduría y nos mantenemos en una comunión con Él, yo te aseguro que vamos a poder desechar aquello que nos separa de Dios. Recordemos que lo que nos separa de Dios es precisamente el pecado. Entonces, qué importante es que nosotros cuidemos. Ahora, vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, a Dios nunca lo vamos a engañar. A Dios no le podemos ocultar nada. Nada es nada. Si tú de repente crees que algo que estás haciendo puede pasar desapercibido para Dios, no, hermano, no. Dios se da cuenta de todo. Y si tú crees que con lo que te estoy platicando te quiero crear una carga para que tú tengas más cuidado en tu forma de vivir, estás en lo correcto, hermano. Es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Cada que tú vas a hacer algo, acuérdate que el Señor te está contemplando. Acuérdate que el Señor sabe, hermano.
no te puedes ocultar. Te podrás ocultar de tu papá, de tu mamá, de tu amigo, de tu esposo, de tu esposa, de la iglesia, de la gente, pero de Dios no te puedes ocultar. Dios lo sabe todo, hermano. Y si creemos que podemos engañar a Dios, es que no lo conocemos. Y ese es un gran problema. El gran problema que tenemos como cristianos, o cuando nos decimos cristianos, es que no conocemos a Dios. No lo conocemos, hermano. Si conociéramos a Dios, sabríamos que no lo podemos engañar. Sabríamos que su amor es inmenso hacia nosotros. Dice un versículo que todos no lo sabemos, en el Evangelio de Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Qué amor tan grande y tan sublime tiene el Señor hacia ti. Pero también cuando conocemos a Dios, sabemos que Dios, uno de los atributos de Dios es la ira. Y la ira del Padre iba a caer sobre nosotros si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo, en un plan redentor. Entonces, ¿qué importante es conocer al Señor? Claro que es importante. Es vital para nuestra vida como cristianos, hermano, si no conocemos a Dios. Ahora, decíamos, si tú crees, o yo creo, que vamos a engañar al Señor, pues estamos bien equivocados y además denotamos que no conocemos a Dios. Unifiquemos, hermano, nuestro corazón, seamos honestos, seamos sinceros. Eso nos va a dar confianza para orar. Y ese es el factor que necesitamos tener, confianza en que el Señor nos está escuchando. No ocultemos nada a Dios, hermano, nunca, porque Dios sabe todo. Es algo que tienes que tener bien presente y que yo tengo que tener bien presente. Entonces lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, hermano. Pero yo quiero que esta tarde se nos quede grabado que si nosotros, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado al pecado, a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si hay pecado en tu vida, si hay algo que te separa de Dios, el Señor no te va a escuchar, hermano. Y muchas veces decimos, ¿por qué, Señor, no me escuchas? ¿Por qué, Señor? Examínate. Examinemos nuestro corazón, cómo estamos viviendo, qué hay en tu vida o qué hay en mi vida, a veces evidente, a veces no evidente, a veces oculto, que nos está separando de Dios. ¿A qué le estás dando el primer lugar en tu vida? ¿A Dios? ¿Qué tiempo le dedicas a Dios en tu vida? Respondamos cada uno en un devocional que tengas con el Señor y examínate y examinémonos. ¿Cómo estamos viviendo? Si verdaderamente estamos viviendo un evangelio real. Perdóname la palabra que te voy a decir, pero o somos solamente payasos que a veces actuamos y a veces no es sincero nuestro corazón hacia Dios. ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para conocer a Dios? ¿Para que te guíe en tu vida? ¿Para que te redarguya, te confronte, te exhorte y que te consuele, verdad? ¿Para eso lees la Biblia? ¿O solamente porque como la leen los demás o como es un requisito para ser cristiano la lees? ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer la Biblia? El alimento de un cristiano es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo te alimentas al día? En forma natural nos alimentamos 3 veces al día. ¿Cuántas veces lees la Biblia al día?
Es importante que lo confrontemos, hermano. Y si hay algo que está mal, hay que corregirlo. Estamos a tiempo. Tenemos un Dios de oportunidades, hermano. Y el Señor quiere que cambiemos, hermano. Hay una canción que dice, aún es tiempo, aún es tiempo. Y hay que hacerlo ya. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ya. Cambiar. Tómate un tiempo y pídele perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios, hermano, porque hemos hecho cosas que no son agradables a Dios. Hemos hecho cosas desagradables, hemos pecado, hemos ofendido a Dios, hemos menospreciado a Dios, porque cada que tú, pudiendo leer la Biblia, no la lees, pudiendo oír una predicación, no la oyes, pudiendo asistir a la congregación, no lo haces, y prefieres otras cosas, hermano, estamos menospreciando a Dios. Y sí, hermano, que el Espíritu nos redarguya, que nos confronte, hermano. Para que nosotros entendamos cuando estamos actuando de manera incorrecta en una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos o albergamos en nuestro corazón pecado, hermano, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Así lo dice la palabra en el Salmo 66, 18. Y el versículo 19 dice, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi oración, de mi súplica. ¿Cómo hacerlo? Confesando tus pecados y mis pecados, hermano. Dedícale un tiempo a hacerlo. Esta noche hazlo. Que el Espíritu te auxilie para ser sincero, para ser honesto y pedirle perdón. No hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor, hermano. Nos estamos perdiendo de mucho. Ponía yo de ejemplo el otro día que hablamos de la salvación. Te ha dado todo el Señor. Es como ir de vacaciones a un restaurante de lujo donde tienes todo, hermano. Y en lugar de consumir lo que está en el hotel, te sales a buscar cosas que no son sanas, alimentación que no sirve, no sé, tantas cosas que hay afuera. Y menospreciaste lo que había adentro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ya estaba pagado. Todo lo hermoso, todo lo bueno, todo lo agradable, ya está pagado, hermano. Y pagado por nuestro Jesucristo. ¿Y sabes cómo lo pagó? Con su bendita sangre. Porque fue derramada hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Y menospreciamos, hermano, menospreciamos su sangre. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, hermano, discierne todo esto. No podemos ocultarle nada a Dios. No nos engañemos, hermano. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo vamos a dar cuenta, hermano, de todo, de todo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Entonces, pudiéramos decir que un primer elemento importante en la oración, hermano, ¿sabes cuál es? La sinceridad. Seamos sinceros, seamos honestos, seamos auténticos y verdaderos con Dios. La consecuencia y otro elemento importante es la libertad. Tú y yo vamos a dirigirnos a Dios con la libertad que nos da vivir en la verdad. Por muy dura que sea, hermano, por muy dura que sea. Muchas veces no decimos algo que sucedió y por no decirlo vienen consecuencias fatales. Y te estoy hablando de algo terrenal.
Muchas veces ocultas algo a alguien y al rato sale y salió peor, ¿verdad? ¿Y sabes qué te dice la otra persona? Me lo hubieras dicho. Me lo hubieras dicho y no hubiera pasado nada. Como cuando hacemos algo y no se lo confesamos a nuestros papás. Y al último te dicen tus papás, me hubieras dicho, hijo, no hubiera habido ningún problema. Y a la mejor hasta te hubiera regañado, no sé, te hubiera disciplinado, castigado, pero vivirías en paz y en libertad. ¿Cuántas veces le ocultamos cosas a nuestros padres? ¿Cuántas veces evidenciamos el amor de nuestros padres hacia nosotros? Y de la misma manera, a veces nosotros hemos menospreciado el amor que Dios nos tiene, hermano. Cuidemos. Ahora, otro elemento que pudiéramos agregar es la comunión que tengas con el Señor. ¿Y sabes cuándo vas a tener una verdad, o cuándo vamos a tener una verdadera comunión con Dios? El día que seamos sinceros, el día que dimensionemos el amor que nos tiene, el día que valoremos lo que hizo el Padre al dar a su Hijo y lo que hizo el Hijo al derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Mira qué acto tan sublime. Eso es lo que va a permitir que nosotros tengamos una verdadera comunión con Dios y que nuestras oraciones sean escuchadas. Ahora, estamos hablando de que sean escuchadas. ¿Cómo van a ser respondidas? Ya estudiamos eso, hermano. Pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. Es importante que nosotros aprendamos a conocer la voluntad de Dios y aceptemos la voluntad de Dios. Y no solamente en los tiempos buenos, porque cuando todo está en plenitud, cuando tienes tu cartera llena, cuando tienes una cuenta bancaria suficiente, cuando tienes un buen carro, cuando tienes una buena casa, cuando estás lleno de salud, pues es bien fácil alabar a Dios, hermano. Es bien fácil. Alza las manos y gloria a ti, Padre poderoso. Gracias, Señor, por aquello que me diste. Gracias, Padre, porque eres bueno, misericordioso, porque me amas, Señor. Pero ¿qué pasa cuando estás enfermo? ¿Pero qué pasa cuando te corrieron del trabajo? ¿Pero qué pasa cuando no tienes para comer mañana? ¿Pero qué pasa cuando tienes un problema que pareciera insalvable? ¿Pero qué pasa cuando perdiste a un ser amado? Con la misma pasión, con la misma alegría, con la misma confianza puedes alzar las manos y decir, gracias, Señor, porque estoy enfermo. Gracias, Padre, porque no tengo mañana para comer. Gracias, Señor, porque la persona que yo amaba ya partió. Pareciera algo raro, ¿eh? Y algo muy difícil. Pues eso es lo que tenemos que lograr, hermano. Dale gracias a Dios por todo, por todo. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Porque si no, todo el mundo lo haría. Pero ¿sabes quién lo puede hacer? Tú y yo, porque somos hijos de Dios. Porque tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos está auxiliando. Se fue el Señor Jesucristo, pero nos dejó al Consolador, nos dejó una guía, nos dejó el Paracleto, el guía, el que está con nosotros siempre, siempre, siempre. Porque esa es la promesa del Señor, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y todavía más, porque esa es la eternidad, hermano, es la promesa que tenemos tú y yo. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos nuestros tiempos de oración. ¿Cuánto estamos viviendo en el Señor? ¿Cuánto le estás dedicando a la carne? ¿Cuánto le estás dedicando a cosas que no son agradables a Dios? ¿Y cuánto le estás dedicando a Dios? Y examina tu corazón, hermano. Examina tú analízate de qué estás hablando todo el día. ¿De Dios? Porque si bien es cierto, no podemos estar hablando de Dios de manera literal, hermano,
empiezas un tema y caes en Dios. Empiezas a hablar de deporte y hablas de Dios. Empiezas a hablar de dinero y hablas de Dios. Si tienes a Dios en tu pensamiento, hermano, vas a llenar tu corazón de eso, del pensamiento, de pensamientos de Dios. ¿De qué nos estamos alimentando? No hay una lógica en que tú estés viviendo bajo la cobertura, bajo el cuidado, bajo la protección de Dios, si tú no lo conoces, si tú no te estás llenando de Él. ¿Cómo vas a ser guiado por Dios si no lo conoces? ¿Por qué no lees su palabra? ¿Por qué no pones atención en una predicación? ¿Por qué no estás atento de lo que te habla Dios? Mira qué hermoso es nuestro Señor. Ni siquiera te estoy hablando de que de manera literal en algo. El Señor te habla a través de muchas cosas. La naturaleza habla de Dios. Un inconverso te puede hablar de Dios. Hay veces que de repente estás buscando una respuesta y de repente alguien dijo algo y dices, sí es cierto, sí es cierto. Y la palabra dice esto. Ahora, ¿cuántas veces tú y yo hemos estado desesperados? Porque estamos en esta carne, hermano. Hay cosas que nos pasan. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tenemos a Dios. Cuando tú buscas de Dios, empieza a haber paz en tu vida. Mira, el día que tú tengas un problema y que realmente consideres a Dios, vas a ponerte a orar. Y en la oración, Dios te va a responder. No como tú quieras, sino como Dios quiere y que es lo mejor siempre. Y empieza a haber paz en tu corazón. Yo siempre recuerdo algo que me causa mucha emoción. Hace tiempo fuimos a un retiro. En aquel tiempo tenía yo el privilegio de tener a un pastor que siempre fue mi amigo. Y fuimos a un lugar que le llamábamos Las Islas. Y en ese lugar, en una de las islas, estábamos teniendo culto al Señor. Terminamos el culto, pero estaba en un lugar que se habilitó como iglesia, pero no era otra cosa más que un espacio cercado por bardas y techo. No podría decirse que era una iglesia de manera, entenderlo iglesia como una edificación, pero era algo que estaba bien hecho, pero algo no muy sofisticado, de acuerdo al lugar donde estaba. Cuando nosotros terminamos el culto, empezó a haber un convivio, una coinonía, y empezamos a hacer juegos de esgrima bíblico y algunas cosas, o algunos otros juegos que estaban preparados. Y teníamos gozo, hermano, porque había un grupo de todos los que estábamos conviviendo y en una armonía hermosa y hablando de Dios. Y de repente yo volteé a ver la ventana, una ventana grande, había 2, 3 ventanas, que se veía hacia el agua. Y empezó a llover de una manera tan tremenda. Te puedo decir que en mi vida, y que ya son bastantes años, nunca había estado una tormenta tan fuerte. De tal manera que la lluvia totalmente era pues algo muy tremendo. Sin embargo, yo volteaba a ver a la ventana, veía lo que estaba pasando afuera, la tormenta que estaba sucediendo, y volteaba yo adentro, y todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba riéndose, todo el mundo haciendo bromas, siempre dentro del orden. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que allá casi se está cayendo el cielo, no? Que estamos expuestos, porque puede ser que pudiera ser más catastrófico. La construcción de ese lugar no era tan súper segura como para que dijeras que no va a pasar nada, una tormenta tan fuerte. Sin embargo, yo volteaba a ver aquí al grupo que estábamos, a los hermanos, y todos estaban contentos, felices. ¿Y sabes qué diferencié la paz que Dios da? No había explicación lógica,
que pudiera haber algo tan feo afuera. Digo, y feo por denominarlo de alguna manera, ¿no? Porque dentro de eso él se veía bien. Pero algo peligroso, tan peligroso como esa tormenta, porque verdaderamente era una tormenta. Y nosotros podíamos estar tan tranquilos adentro del templo. Valga el ejemplo, pero yo creo que es la forma de que Dios quiere que vivamos. Puede haber tormenta, hermano. Puede haber tormenta en tu vida. Puede haber muchas cosas catastróficas. Puede pasar que se esté acabando todo. Puede pasar que ya se cumplen los tiempos. Puede ser que la maldad llegue a su extremo, como está pasando. ¿Cómo es posible que haya tanta muerte? ¿Cómo es posible que pueda alguien pagar a otra persona para que mate por 2,000, 3,000 pesos? ¿Cómo puede ser que maten a una familia? ¿Cómo puede ser que secuestren a tal persona? ¿Cómo puede ser que violen a mujeres, a jóvenes inocentes? ¿Cómo puede ser que se caigan pecados tan bajos, tan degenerados, y que se cumpla lo que dice la provisión de la palabra, que hombres se echen con hombres, mujeres con mujeres, todo ese tipo de cosas que están pasando? Esa es la tormenta que estaba yo viendo en ese lugar. Pero te digo una cosa, estando en Dios, debemos de estar como estábamos en ese templo, gozosos, hermano, gozosos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la promesa de que el Señor viene por nosotros. Preparémonos, hermano, y vivamos en ese ámbito espiritual. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Te lo voy a volver a repetir. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero para los que viven en el Espíritu y no en la carne. No nos engañemos, hermano, ni creamos que estamos engañando a Dios. No ocultemos nuestros pecados, confesemos nuestros pecados, porque ese puede ser un impedimento para que nuestra oración no llegue al Señor. Lo leímos, hermano, lo leímos, y te voy a decir en dónde, ¿verdad? Ya lo leímos varias veces, pero dice Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si en mi corazón hubiese yo albergado o mirado el pecado, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi oración. ¿Por qué? Porque el salmista había entendido, el salmista había confesado sus pecados, el salmista no había albergado en su corazón iniquidades. Y por eso, como consecuencia, dice, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi oración. Cuidemos, hermano, cuidemos que en nuestra oración haya confianza de que el Señor nos está escuchando. ¿Y cómo va a haber esa confianza? Siendo sinceros, entregándole todo al Señor, confesándole todo al Señor, pidiéndole perdón, hermano, pidiéndole perdón, y que haya un verdadero y genuino arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento te lleva a un cambio de conducta, a un cambio de vida, a un cambio de pensamiento, a una renovación en tu mente. El arrepentimiento falso no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento, y eso dura en breve, y eso no te va a llevar a un cambio. En el Señor necesitamos tener un arrepentimiento genuino, que lo haya en tu vida. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste hablar de tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia, y te pedimos perdón por todo aquello que hemos hecho que no es agradable a ti, Señor. Toma la autoridad en nuestra vida, ayúdanos a ser sinceros, ayúdanos a confiar en ti, Padre, y ayúdanos a tener esa libertad que tú nos das, Señor, a través de la verdad, de la sinceridad, de la honestidad que tengamos hacia ti. Gracias, Padre.
Amén.